Gente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Tal como lo habíamos charlado en la última clase, procedo a grabar este video, el cual tiene como finalidad finalizar lo que vendría a ser el proyecto de estadística. El proyecto con el cual vamos a seguir trabajando es como con el que hemos venido hasta el momento y únicamente el día de hoy pretendemos ver las últimas dos notebooks que nos habían estado faltando, nos están faltando todavía, ¿no? Recuerden que la última clase habíamos visto todo lo relacionado a medidas de dispersión. El propósito de hoy es completar la notebook de exploración visual y la notebook de correlaciones. Para la exploración visual vamos a hacer uso de nuestra librería de Seaborn y nuestra librería nos va a permitir obtener gráficos. Básicamente, creo que en algún momento lo habíamos charlado en las clases anteriores, Seaborn tiene un fuerte enfoque estadístico, ¿no? Es una librería que está basada en otra librería, que es la librería de Matplotlib, siempre dentro de Python, y tiene diferentes métodos los cuales nos permiten, ¿no?, hacer un análisis explorativo. Bueno, ¿por qué es importante la exploración visual, no? Bueno, recuerden ustedes que muchas veces un gráfico dice más que una imagen, ¿no? Si quieren, una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Entonces, el hecho de hacer una exploración visual de los datos que quiero analizar, básicamente me permite poder, en primer lugar, habiendo realizado preguntas, ¿no? Es decir, sabiendo qué es lo que necesito investigar, poder formular hipótesis, ¿no? Entonces, hipótesis que podrían estar basadas en una exploración visual, ¿no? Después estas habría que corroborarla haciendo algún cálculo analítico, ¿no? Obteniendo un valor que me indique con mayor fiabilidad si esta hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? O una hipótesis débil o fuerte, ¿no? Pero bueno, dentro de Seaborn, nosotros tenemos un método, que es este método, el de load dataset, el cual nos devuelve un data frame. Hemos venido trabajando, recuerdan ustedes que dentro de Pandas teníamos otro método, que era el método de read CSV, el cual nos devolvía un data frame también. Bien. Otra ventaja que tiene Seaborn es que tiene por defecto, tal como dice acá, ¿no?, dataset instalados. Es decir, cuando hacemos uso de esta librería, cuando la instalamos, supongamos que estamos trabajando en Visual Studio Code y la instalásemos, después podemos hacer referencia a estos datasets que ya tienen configurados. El día de hoy vamos a hacer uso de un dataset que ya viene por defecto, que es el dataset de tips o de propinas. Básicamente, si quieren pensarlo, este dataset lo que me muestra sería, según restaurante, ¿no?, según el tipo de cliente, el día de la semana, si era fumador o no, y otros parámetros que ahora vamos a ver, la propina que esto nos deja, ¿no? Bueno, vamos a importar, como siempre, las librerías que vamos a utilizar y vamos a cargar nuestro data frame, el cual vamos a denominar propina, ¿no? Eso lo vamos a hacer a través de este método que está sombreado acá, que era mi método de load dataset. Y debido a que este data frame ya viene incorporado en la librería, hacemos referencia a su nombre a secas, ¿no? Recuerden que si quisiésemos hacer referencia a un dataset que esté cargado como un documento dentro de nuestro proyecto, tenemos que especificarle la ruta, ¿no? Recuerdan que anteriormente habíamos trabajado con carts depurado y le especificábamos directamente esa ruta, ¿no? Bien, voy a fijarme qué es lo que tiene propinas, que habíamos dicho que tiene como columna, estaríamos hablando de 7 columnas, ¿no? El total de la factura, es decir, el importe total que gastó un cliente, lo que dejó de propina, el sexo de este, si era fumador o no, el día de la semana, generalmente estos días, si no me equivoco, arranca de jueves a domingo, el tiempo, es decir, si fue para almuerzo
o cena, y lo que vendría a ser el tamaño de la mesa, ¿no? O si quieren pensarlo como, sí, el tamaño de la mesa. Total, eso no, por el momento no nos va a interesar. Bueno, ¿qué podemos empezar a hacer, no? Por ejemplo, quisiéramos ver la acción de la propina en sí. Recuerden ustedes que tenemos que se llama tip, el cual me brinda, ¿no? Me da la información en cuánta propina dejó un determinado cliente. Pues para eso nosotros tenemos un método de nuestra librería siempre Seaborn, el cual es thisplot. Este método, bueno, acá va sin la T, toma igual si ustedes ponen la T, únicamente que les va a decir que es un método obsoleto. Ahora vamos a ver con otros argumentos que automáticamente cuando hacemos uso de ese argumento nos dice, nos da una advertencia que ese método pronto, el nombre que estamos asignando o el nombre que está actualmente en la versión de esta librería va a estar obsoleto, ¿no? Y nos recomienda cambiarlo por otro. Ahora lo vamos a ver igual. Entonces de acá vamos a graficar nuestra columna de tips, tip, perdón, en plural. Y acá tendría que ser propinas, ¿no? Propinas.tip. Yo quiero obtener la distribución de lo que vendría a ser la propina, ¿no? Y hay un argumento que es el argumento de Kind, en donde yo le puedo pasar qué tipo de gráfico es el que quiero obtener, ¿no? Yo lo hago, quiero obtener un histograma, y aquí estaría obteniendo lo que vendría a ser la distribución de mi propina, ¿no? Y vemos que el primer dato que podríamos sacar acá, que la mayor cantidad de datos que nosotros tenemos respecto a la propina están entre 2 y 4 dólares, es decir, la mayoría de clientes nos deja, ¿no? Entre 2 y 4 dólares como propina. Bien. Bueno, ¿qué más podríamos hacer uso? Por ejemplo, fíjense ustedes ahora si quisiéramos ver la diferencia, ¿no? Entre el que el cliente sea hombre o sea mujer. Bueno, adicionalmente, Seaborn tiene un método en específico que es para histogramas. Fíjense que nosotros acá hicimos uso del método thisplot de distribution y a través del argumento kind nosotros le indicamos que era un histograma. Pero también Seaborn tiene un método que es histplot, vieron que ustedes automáticamente nos lo sugiere intérprete, y como argumento podríamos, ¿no?, pasarle, perdón, acá sigo con tips, esto es propinas, ¿no? Propinas, podría entrar según el sexo, ¿no? Tenemos una columna que se llama sexo, el cual lo diferencia, ¿no? Lo clasifica entre male y female. Bien. Entonces, podríamos querer que, por ejemplo, nos muestre qué pasa con los hombres, ¿no? Siempre haciendo referencia a la propina. Y recuerden ustedes que esta primera parte vendría a ser el data frame filtrado según el sexo, y esta vendría a ser la columna que yo necesito graficar, ¿no? Entonces, nuevamente puedo agregarle un color a este histograma. Esto tiene que ser entre comillas simples o dobles, ¿no? Porque es un string lo que estoy pasando como argumento. Y vemos que efectivamente, ¿no? Tenemos esta distribución de propinas. Nuevamente, ¿no? Para el caso de los hombres, la mayor cantidad de datos que tenemos sería entre 2 y 4 dólares. Podríamos hacer lo mismo para el caso de las mujeres. Y vamos a notar que acá, este método, el método de isplot, me superpone ambos histogramas. Sería totalmente diferente si yo hiciese lo mismo con el método displot, indicándole mediante el argumento kind que es un histograma. Lo que haría en ese caso me dividiría
ambos histogramas, ¿no? Me los mostraría en gráficos aparte. En este caso, al usar isplot, además que tiene otras cosas también, ¿no? Lo cual ustedes pueden investigar directamente en la documentación. Vemos que automáticamente superpone, ¿no? Como el color green o el color verde le correspondería a los hombres y el color azul a las mujeres, ¿no? Y vemos, ¿no? Acá de la exploración visual de que los hombres tienden, ¿no? A dejar, o mejor dicho, hay mayor datos en cuanto a los hombres que dejan una cantidad entre 2 y 4 dólares, ¿no? Bien, respecto a, por ejemplo, las mujeres. Es decir, la cantidad de hombres que deja una propina entre 2 y 4 dólares es mayor a aquella que si los clientes son mujeres. Bien, bueno, podemos obtener también lo que vendría a ser curva de densidad de probabilidades, si quieren. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos, charlamos un poco, ¿no? Probabilidades. Charlamos sobre lo que era distribución normal. Habíamos dicho gaussiana, ¿no? Hemos dicho que esta distribución era simétrica respecto a la media, a la media aritmética. Entonces, similarmente, de todos estos datos podemos obtener una distribución y existe un método para esto que es el método kernel, uno de los tantos que existen, ¿no? Entonces, de nuevo, Seaborg tiene un método que especifica que la forma para obtener esa curva de densidad de probabilidades a través del método kernel, ¿no? Bien. Esto, la K es de kernel, la D de density, ¿no? Después, si ustedes, y la E de estimate, investigan la documentación, se van a dar cuenta de los argumentos que son necesarios pasarles, ¿no? Bueno, acá nos vamos a quedar con nuestra data frame de propinas y vamos a nuevamente obtener la propina en sí, ¿no? Seguimos trabajando con nuestra columna de tip. Bien, a través del argumento shade, si yo se lo indico en true, básicamente lo que me estaría mostrando es, bueno, si quieren se lo sacamos para que veamos. Y esta vendría a ser nuestra curva de probabilidades, ¿no? ¿Para qué me sirve esta curva? Esta curva me sirve en dado caso yo necesitase obtener cuál es la probabilidad que un cliente aleatorio me deje una propina comprendida entre dos valores. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Me quiero preguntar, o quiero obtener, mejor dicho, cuán probable o qué tan probable es que un cliente X me deje una propina entre 2 y 6 dólares. Bueno, para hacer este cálculo, hacemos uso de nuestra curva de densidad de probabilidades. Y lo que obtenemos es el área bajo la curva comprendida en ese intervalo, ¿no? Eso es, usando un poco la imaginación, sería trazar una línea vertical para 2 dólares, cortar la curva, otra línea vertical para 6 dólares, cortar la curva, y el área que esté comprendida en ese intervalo, el área bajo la curva comprendida en ese intervalo, vendría a ser la probabilidad de que un cliente aleatorio me deje una propina entre 2 y 6 dólares. Supongamos que nos da ese cálculo 40%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un cliente nos deje una propina entre 2 y 6 dólares es del 40%. Eso nos indicaría, ¿no? Después, bueno, la forma para obtener el área bajo la curva, hay diferentes métodos numéricos, ¿no? Básicamente, yendo a la matemática, eso se conoce como la integral definida. Pero bueno, lo que nos interesa acá es que les quede para qué utilizaría una curva de densidad de probabilidades, ¿no? Para obtener la probabilidad de una variable o de un intervalo en una variable, ¿no? Bueno, mediante el argumento shade, especificábamos que quiero que me muestre esta curva con relleno, ¿no? Básicamente con un color el área bajo la curva. Fíjense, una recomendación. Dice que este argumento shade está obsoleto, ¿no? Y que es necesario cambiarlo por fill, porque esto va a ser un error a partir de la versión 0,14 de Seaborg. Entonces, bueno, nosotros acá, en lugar de poner shade, vamos a poner fill y vemos que nos obtenemos el mismo resultado,
Lo único que no nos muestra esa recomendación. Bueno, esto es importante porque dependiendo de la versión que hemos utilizado para una determinada librería, puede ser que después, debido a alguna actualización, alguno de los métodos o alguno de los argumentos que estos métodos tomaban no se sigan llamando de la misma forma, ¿no? O el tipo de dato a pasarle puede ser que no sea el mismo. Siempre es necesario tener en cuenta la documentación al respecto, ¿no? O si no, trabajar con lo que eran entornos virtuales, que habíamos dicho que eso nos permitía, ¿no? Aislar nuestro código según la versión de la librería que estábamos utilizando. Bueno, entonces nuevamente podría esta gráfica, la de densidad de probabilidades, obtenerla tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces aquí lo único que cambiaría es en mi argumento, donde yo le indico los datos, tipo el filtrado que voy a realizar, ¿no? Entonces yo quiero realizar un filtrado según mi columna de sexo, ¿no? Y quiero que, por ejemplo, ver el comportamiento primeramente de los hombres y puedo indicarle mediante el argumento de color el color que va a tener esta curva, ¿no? Nuevamente eso tiene que ir entre comillas simples o dobles, ¿no? Porque es un string lo que yo le estoy indicando. Bien, acá me estaría faltando siempre hacer uso de referencia a la columna, ¿no? A la columna que yo quiero graficar, porque acá me está graficando todas aquellas columnas del tipo numérico, ¿vieron? El total de la factura, la propina y la mesa, ¿no? Si hago directamente acá mediante mi notación de punto, yo hago referencia a la columna de tip. Bien, se ven que automáticamente me devolvería, ¿no? Mi densidad de probabilidades para la propina. En el caso de los hombres, ¿no? Bueno, acá para rellenar esto era fill, ¿no? O shade, que habíamos visto que estaba obsoleto, ¿no? Puedo hacer lo mismo si copio y pego esto acá para el caso de las mujeres. Y vamos a ver que automáticamente ambos gráficos se nos muestran superpuestos. ¿No? ¿Para qué nos serviría esto? No, para obtener la probabilidad de que suceda un determinado suceso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un cliente deje una propina entre 2 y 8 dólares, pongámoslo. Para el caso de mujeres o para el caso de hombres, ¿no? Podría seguir filtrando esto todavía más, ¿no? Por ejemplo, me podría preguntar, bueno, ¿qué tan probable es que un cliente femenino me deje una propina entre 2 y 8 dólares un día viernes? Podría nuevamente, mediante una condición compuesta, dentro de mi data frame, colocar eso, ¿no? Imponerle que además que la columna tiene que corresponder a female, el día, ¿no? Vendría a ser esta otra columna acá, day, sea igual, por ejemplo, a Saturday, ¿no? O a sábado. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos como herramientas para la exploración visual? Tenemos lo que veníamos hablando anteriormente, los diagramas de dispersión. Y nuevamente Seaborg tiene un método que es el método scatterplot y este método recibe como argumento lo que quiero que me muestre en el eje horizontal y en el eje vertical. Eso se lo indico a través del argumento X, ¿no? Entonces vamos a graficar, por ejemplo, en mi eje horizontal siempre la propina y en mi eje vertical quiero que me muestre lo que vendría a ser el total de la factura, ¿no? El total bill. Tengo que indicarle mediante el argumento data a dónde apunta, ¿no? Esto va a ser a propinas. Si corremos esto acá, estaríamos viendo, tal como se lo especificamos en el eje vertical, el total de la factura, y en el eje horizontal, la propina dejada. Tanto acá son para hombres, mujeres, fumador, no fumador, para cualquier día de las semanas contemplada dentro del dataset, ¿no? Podríamos acá no ver
hacer una suposición, ¿no? Por ejemplo, a cuanto mayor total de factura, ¿no? Es decir, entre mayor sea el total a pagar, mayor es la propina dejada, ¿no? Por ejemplo, este punto acá pareciera, ¿no? Eso, porque acá tendríamos aproximadamente un total de $50 y nos dejó una propina de $10. Hay un par de puntos así que pareciera, ¿no? Pareciera si, por ejemplo, vemos esta zona de acá, la comprendida entre un total de la factura entre 10 y $20, le corresponde una propina. Bueno, pero hay otros puntos que no cumplen necesariamente con eso, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá. Bueno, entonces, similarmente esas son hipótesis que podríamos realizar, ¿no? Decir, bueno, es probable que ante cantidad mayor a pagar, es decir, un total de factura mayor, sea mayor la propina que tiendan a dejar estos clientes. Bueno, eso habría que ver, ¿no? Porque hay lugares, por ejemplo, en donde la propina básicamente va incluida en el total de la factura, ¿no? O mejor dicho, discrimina el total de la factura y le imponen a uno la propina a pagar, ¿no? Un porcentaje. Entonces, bueno, esto nos empieza a dar una idea de qué podemos querer investigar, ¿no? ¿Qué relación hay entre el total de la factura y la propina dejada por el cliente, ¿no? Bueno, también podemos discriminar por variables categóricas, siempre haciendo uso de diagramas de dispersión. Eso lo podemos conseguir haciendo uso de un argumento adicional que es el argumento web. El argumento web lo que me permite es discriminar según la columna de mi data frame que yo le indico y me lo discrimina por colores. Es decir, lo que yo voy a filtrar, o lo que voy a discriminar, mejor dicho, me lo va a colocar con colores distintos. Entonces, vamos a suponer si, por ejemplo, nosotros queremos ver qué pasa ahora si el cliente es fumador o no. Vemos que no. Me muestra una leyenda acá. En el caso que el cliente sea fumador, le correspondería el color azul, caso contrario, el color naranja. Entonces, nuevamente, esta vendría a ser una nube de puntos, las cuales nos podrían dar una idea, ¿no? Es decir, bueno, un fumador tiene mayor tendencia a dejar mayor propina. Bueno, son cosas que después podríamos averiguar directamente haciendo uso de un cálculo analítico, ¿no? Usando alguna de las medidas centrales o de dispersión podríamos contestar esto, ¿no? Esta exploración que estamos realizando acá es de tipo visual, nada más. Podríamos así agregar todavía según sea cena o almuerzo, ¿no? Filtro según cena o almuerzo. Para eso existe también otro argumento que es el argumento style y nuevamente le pasaría acá el nombre de la columna que quiero que, según la cual me discrimine, ¿no? Va a ser la columna time. Si ustedes recuerdan, tomaba dinner o ¿cuál era la otra que habíamos visto acá? Ahí está, dinner and lunch. Bien. Entonces, lo único que me va a agregar este style va a ser que cada punto va a tener una forma de con el resultado del gráfico. Entonces, fíjense ustedes que si es fumador o no, se sigue discriminando con el color azul y naranja. Y ahora, si estos asistieron para cena o almuerzo y cena, almuerzo le correspondería un punto de forma circular y el otro le correspondería un punto en forma de X, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos para ver? Tenemos también la opción de, bueno, Replot, básicamente lo que nos brinda vendría a ser también un diagrama de dispersión, ahora lo vamos a ver. Y básicamente Relplot, nuevamente, ¿no? Hacemos uso de nuestra librería Seaborn, que tiene ese método Relplot. Y vamos a ver que los argumentos se parecen bastante, o mejor dicho, al inicio son similares a lo que vendría a ser mi scatterplot, ¿no? Mi diagrama de dispersión.
Lo único que ahora hay un argumento adicional que es el argumento call, el cual me va a permitir poder graficar este diagrama de dispersiones separado, ¿no? Según la columna, mejor dicho, la columna o el campo de mi data frame que he definido. Entonces, supónganse ahora que ustedes quieren también, ¿no? Que se muestre según sea el tiempo, es decir, si es almuerzo o cena, pues básicamente con el argumento call yo le indico, ¿no? Que va a ser el tipo time o la columna time de lo que es mi set de datos. Entonces ven ustedes que me dividió los gráficos, ¿no? En lugar de mostrármelo en un solo gráfico, como me lo muestra el método scatterplot, hoy me lo muestra en dos. Fíjense que me divide cada gráfico por columnas, ¿no? Entonces son dos columnas según el tiempo de la comida, ¿no? Sea almuerzo o cena. Bien, ahora vamos a ver lo que vendría a ser joint plot. Nuevamente hay un método. Si quieren acá como ayuda, lo que permite este método es combinar, ¿no? El diagrama de dispersión con un histograma o curva de distribución de probabilidades. Bueno, lo vemos directamente. Entonces el método es joint plot. Acá me estaría faltando joint plot. Vemos que automáticamente lo sugiere el intérprete. Y tal como le veníamos especificando, indicamos qué valor quiero que me grafique en el eje horizontal, cuál en el vertical, cuál en el vertical. Seguimos siempre comparando, ¿no? El total de la factura frente a o versus la propina. Y acá lo que hago es nuevamente una referencia al mi set de datos que le habíamos nombrado propina. Bien. Acá estoy cometiendo un typo, es total bill, no bol como había puesto anteriormente. Y vemos, ¿no? Que lo que nos devuelve es el diagrama siempre de dispersión, solo que ahora nos muestra tanto arriba como a la derecha el histograma, ¿no? De cómo la distribución de esta variable. Por ejemplo, este de acá, este histograma en la parte superior correspondería a mi variable de propina, a mi variable tip, y el histograma a la derecha correspondería al total de la factura. Bueno, así similarmente podría nuevamente, ¿no? Por ejemplo, esto mismo, hacer una discriminación de si el cliente era fumador o no, por ejemplo, como habíamos hecho anteriormente. Entonces, esto nuevamente hacemos uso de nuestro argumento web y, entre comillas, le pasamos el nombre de la columna según la cual quiero me discrimine. Vemos que únicamente ahora lo que nos hace, en lugar de mostrarnos un histograma, nos muestra lo que vendría a ser una curva de densidad de probabilidades, ¿no? Bien, porque estamos hablando en este caso que Mocker es del tipo categórico, ¿no? No es tipo cuantitativo. Bien, bueno, vamos a ver un par de herramientas más. Básicamente nos van a permitir seguir con el tema de lo que vendría a ser la exploración, ¿no? Habíamos visto anteriormente el método RelPlot, el que habíamos dicho que nos dividía en columna según lo que queríamos graficar, ¿no? Es similar a un diagrama de dispersión, lo único que cuando agregamos, por ejemplo, podíamos usar el argumento call para especificarle que nos discrimine y nos divida ambos gráficos, ¿no? Era tal como lo habíamos hecho, por ejemplo, si queremos seguir viendo tip en el eje vertical, queremos seguir mostrando el total bill. Y nuevamente, ¿no? Podría, según por ejemplo, el argumento color,
según el sexo, ¿no? Tengo que especificarle nuevamente, ¿no?, el set de datos con el cual voy a trabajar. Vemos que nos divide, ¿no? Nos muestra siempre un diagrama de dispersión para las variables del total de factura versus la propina, y nos estaría aquí discriminando según hombre y mujer, ¿no? Bien, acá podríamos agregar, siempre haciendo uso de nuestro argumento bueno, por ejemplo, que nos discrimine según el tiempo de la comida. Entonces vemos que en azul sería para almuerzo y en cena sería para el color naranja, ¿no? Lo novedoso de esto es este argumento, ¿no? El argumento argumento columna, que lo que nos hace es, según la columna, el campo de nuestro data frame nos divide, ¿no? Supongamos que este argumento tenga, además de, acá tenemos dos opciones, ¿no? La columna sex o el campo sex puede tomar dos valores, male o female, ¿no? Por lo menos por cómo está pensado este data frame. Podríamos acá también hacer la diferencia entre, por ejemplo, el día de la semana, ¿no? Y habíamos dicho que los días corresponderían a 4, ¿no? Desde jueves hasta domingo. Si quieren esto, lo dejo tal cual estaba. Y hacemos esta prueba, la que habíamos dicho, según el día de la semana. Entonces, en call iría day. Si vemos que nos agregaría 4 gráficos, ¿no? 4 columnas, porque corresponden a 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Vemos que acá la visualización por ahí se hace un poco más dificultoso, pero bueno, como para que ustedes tengan esa opción también. Bueno, ¿qué más podemos mencionar en cuanto a visualizaciones? Tenemos también otro tipo de lo que vendría a ser gráficos, que lo que me permite es obtener según una determinada categoría, ¿no? Pero fíjense que el método es el catplot. Nuevamente, tengo que especificarle qué valores voy a graficar en cada uno de los ejes, vertical y horizontal. Y ahora lo que quiero que me muestre es según el día, ¿no? Fíjense que anteriormente yo les había estado pasando como parámetro, tanto para el eje vertical como para el horizontal, le había estado pasando un campo del tipo numérico, ¿no? Porque tip era un valor numérico, 3, ¿no? El total bill también era un valor numérico. Ahora, fíjense que con catplot yo podría pasarle a cualquiera de los dos ejes como argumento un campo del tipo categórico, ¿no? Que por ejemplo es día. Día habíamos dicho que era de jueves a domingo, ¿no? Y podría querer ver o querer seguir viendo el total de la factura según el día, ¿no? Podría nuevamente ver, diferenciar o discriminar según sexo, ¿no? Y tengo que especificarle, ¿no? Esta parte no se tiene que olvidar, que data frame necesita. Entonces vemos que en el eje horizontal, en lugar de corresponderle un valor numérico, estaría correspondiendo un valor categórico, ¿no? Que correspondería en este caso a día. Jueves, viernes, sábado y domingo, el total de la factura, ¿no? Y según el cliente sea hombre o sea mujer. Hay que tener en cuenta que el cliente se piensa como aquel a nombre de quien salió la factura, ¿no? Porque por ahí fueron a comer muchos más. Entonces vieron, ya empieza a entrar algo más, ¿no? Porque, no sé, era una mesa para 3, o mesa para 3. Al final el cliente, ¿cómo se tomó ese cliente, ¿no? ¿Se diferenció o se pagaron por separado o pagó uno solo todo el total? Entonces, bueno, ahí empezamos, ¿no? Otras cositas que hay que tener en cuenta en ese análisis. Puede ser que hayan pagado por separado, ¿no? Entonces cada cuenta por separado contaría como un cliente. Si pagó uno solo, es decir, básicamente tendríamos el total de los 3, ¿no? O del número de clientes que han ido a cenar. Bueno, esas son otras cosas que van surgiendo
a medida que nos vamos haciendo preguntas, ¿no? Bueno, teníamos también nuestros famosos diagramas de caja. Eso era haciendo uso del método boxplot. Y nuevamente, ¿no? Podríamos, si quisiéramos seguir viendo, esto es indistinto, ¿no? Cuál mostramos en el eje vertical y cuál en el horizontal. Podríamos pensarlo que nos muestre el total de la factura según el día de la semana, ¿no? La distribución de estos en un diagrama de cajas. Y nuevamente tengo que hacerle referencia a lo que vendría a ser el dataset, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en el eje vertical tendría mis días. Habíamos dicho que estos días o los días contemplados en el dataset era de jueves a domingo. Y acá tendríamos el total de facturas, ¿no? Y en un diagrama de cajas, básicamente teníamos, ¿recuerdan ustedes el valor mínimo y el valor máximo seguro, ¿no? O mejor dicho, el que íbamos a tener en cuenta. Este valor de acá vendría a ser el mínimo, que correspondería al cuartil 1 restado 1,5 veces el rango intercuartil, ¿no? Y similar a este valor de acá también. Era sumarle al cuartil 3 1,5 veces el rango intercuartil. Bien. Y si nuestra variable de total de la factura, ¿no? Que es lo que estaríamos, el total a pagar, que es lo que estaríamos graficando acá, si esta variable tuviese un comportamiento normal, es decir, tuviese una distribución normal, podríamos decir que estos valores que están fuera de los bigotes o fuera de los brazos son los valores atípicos, ¿no? Aquellos valores que no vamos a contemplar en el análisis, ¿no? Si es que no nos interesan. Por ahí el análisis podría ser de esos valores, ¿no? Entonces, nuevamente, este diagrama, el diagrama de cajas, me brinda información, entre ellos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Habíamos dicho que el cuartil 2 corresponde a la mediana, ¿no? Y también, ¿no? Adicionalmente nos brinda los valores atípicos, siempre y cuando corresponda a una distribución normal. Si no corresponde a una distribución normal, habíamos dicho que el factor de 1,5 multiplicado el rango intercuartil tenía que ser multiplicado por una función la cual tuviera en cuenta el sesgo que tenía esa distribución. Pero bueno, nada más nos quedamos con eso, ¿no? Suponiendo que el total a pagar, esa variable tiene una distribución normal, graficamos el diagrama de cajas y veríamos, ¿no? El cuartil 1, el 2, el 3, el rango intercuartil también, los valores máximos y mínimos y aquellos valores considerados atípicos, ¿no? Para el caso del total a pagar. Bien. Bueno, ¿qué más podríamos pensar acá? Podríamos, ¿no? También, haciendo uso, ¿recuerdan de mi argumento WE? El cual me permitía discriminar según un campo o una columna de mi data frame, podría discriminar según sexo, ¿no? Vemos, ¿no? Nuevamente que para el caso de los hombres es el color azul, para el caso de las mujeres es el color naranja, y nos estaría mostrando, ¿no? El total a pagar según el día de la semana y los valores atípicos, ¿no? Nuevamente, bajo la suposición que el total a pagar tiene una distribución normal o un comportamiento normal. Y de forma similar también, ¿no? Podría cambiar esto de acá, ¿no? Cambiar la orientación. Digo, bueno, a mí me sirve más que en lugar de que esté graficado el total a pagar en la parte horizontal, quiero que me esté graficado en el eje vertical, ¿no? Cambiaría únicamente la orientación. ¿Ustedes ven? Ahora en mi eje horizontal tengo el día de la semana y en mi eje vertical el total a pagar. Bien, bueno, ahora vamos a hacer algo de depuración de datos, por decirlo así.
Entonces, fíjense ustedes que esto es más que todo para mostrarles que un data frame yo puedo modificarlo tranquilamente agregando, por ejemplo, una nueva columna. Bueno, nuestro data frame se llamaba propinas, ¿no? Entonces, yo quiero agregar una nueva columna que se va a llamar weekend o sí, weekend. Y esta columna quiero que me albergue un valor. Si el día de la semana corresponde a sábado o domingo, yo quiero que me agregue el valor de true. Caso contrario, creo que me agregue el booleano false. Bastante. Es más que todo para mostrarle que el data frame, yo le podría agregar esta columna. Ahora vamos a ver que va a aparecer una columna que se va a llamar weekend y va a tomar dos valores, true o false. Entonces, acá hacemos referencia a lo que vendría a ser mi data frame original. Yo quiero discriminar o filtrar según día, ¿no? Yo quiero que el día, la columna día, y utilizo el operador isIn, y como argumento a este operador yo le puedo pasar una lista, ¿no? Entonces yo quiero que esa columna esté entre sábado y domingo, ¿no? Que es la forma como me diferencia los días en mi data frame. Entonces, si el registro, perdón, bien, según el día de la semana en que el cliente se acercó a mi local, me devuelva, ¿no? Si fue un sábado o domingo, me devuelva true, caso contrario, me devuelva false. Bien, es nada más que hacer uso de este operador, que básicamente lo que se pregunta si este tipo de dato, ¿no? Mejor dicho, si el día, el día está en esta lista, ¿no? Es decir, puede ser sábado o domingo. Entonces vamos a ir directamente al data frame y vemos que al final de todo nos agregó nuestra columna weekend, automáticamente nos dice el tipo de dato que almacena, ¿no? Que es un booleano. Fíjense ustedes, por ejemplo acá, el primer registro que tenemos fue un día, bueno, no es el primer registro, este acá, fue a mi local un día domingo, ¿no? Entonces me aparece true. True, true. Bueno, habría que buscar después, seguramente va a haber alguno que haya ido Friday, porque teníamos información de, bueno, acá estaría ordenando según vieron, bueno, acá tenemos el primero. Es jueves y me devuelve falso, ¿no? Nada más esto como para ver que podemos tranquilamente hacer uso de mi data frame y agregar una nueva columna según las columnas originales cumplan o no una determinada condición. Yo nuevamente podría hacer uso de un diagrama de cajas en donde quiero que me muestre, ¿no? Según el día, el total facturado, ¿no? El total a pagar de los clientes. Y adicionalmente podría ser que me muestre, bueno, habíamos estado utilizando comillas simples, que me discrimine por color según la columna weekend, que es la que agregué en la última celda o en la celda anterior, mi set propinas, ¿no? No, mi data frame propinas. Bien, y me estaría faltando boxplot, ¿no? Vemos, ¿no? Automáticamente nos discrimina según falso o true, que eso fue la última columna que nosotros agregamos y nos muestra, ¿no? Según el día. Bien, ¿qué más tenemos como para ir cerrando el tema de visualización? Tenemos un gráfico de barras, ¿no? También.
Y el gráfico de barras lo obtenemos mediante el comando o mediante el método barplot. Y nuevamente, ¿no? Tendríamos que pasarle. Fíjense que admite también en alguno de los ejes una variable categórica. Por ejemplo, acá quiero que en mi eje horizontal me grafique el sexo y en mi eje vertical el total a pagar. Y podría, mediante el argumento we, especificarle que me discrimine por color según si es fumador o no. Entonces acá nuevamente hay que hacerle referencia al mi data frame, ¿no? Bien. Bueno, esta barra que agrega es básicamente, si ustedes van a la documentación, una barra de error, ¿no? Después, si quieren investigar a qué hace referencia, lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Fíjense que les muestro acá la documentación. Entonces vemos que hay un argumento acá, error bar, el cual le podríamos indicar directamente como num si no queremos que esa barra se muestre, ¿no? Acá básicamente le podemos indicar, si no, el nombre por el cual ha sido calculado el error, ¿no? También. Bien, entonces acá podríamos, error bar, habíamos dicho que se la especificábamos como none y la barra desaparece, ¿no? Bien, bueno, eso por un lado. Después, ¿qué nos vendría quedando? Fíjense que a veces nosotros podríamos querer contar, ¿no? Directamente, siempre haciendo uso de un gráfico, ¿no? Que me muestre, por ejemplo, la cantidad de clientes discriminados según sexo para los días de la semana, ¿no? Entonces hay un gráfico que es el gráfico de count plot. Nuevamente, habíamos dicho que lo quiero por día de semana, ¿no? Entonces, supongamos que quiero que grafique según día de la semana y el día me lo grafique en el eje horizontal, en el eje vertical. Bueno, en el eje vertical, en este caso, automáticamente al especificarle este gráfico es del tipo count, no es necesario especificarlo, ¿no? Básicamente me va a traer los registros según el día de semana y aquí podría, por ejemplo, agregar, siempre con mi argumento we, que sea según el sexo, ¿no? Y acá nuevamente tendríamos que hacer referencia a lo que vendría a ser nuestro data frame. Vemos que lo que nos muestra según el día, ¿no? Y según el sexo, cuántos clientes tuve. Por ejemplo, para el jueves tuve 30 hombres y aproximadamente 32 mujeres. Un valor aproximado. Después habría que ver, tienen, ¿no? Dentro de los argumentos para colocar, quisieran colocar acá el valor al cual corresponde este conteo, ¿no? Bien. Aquí podríamos todavía seguir discriminando más, ¿no? Directamente cuando hacemos referencia a nuestro dataset, podríamos, ya sea agrupando según lo que nos guste, o únicamente trayendo aquellas columnas en las cuales queremos mostrar información, ¿no? Eso puede hacer tranquilamente. Bien. Bueno, el catplot lo habíamos visto anteriormente. La parte de acá era el gráfico que nos permitía, ¿no? Graficar una variable categórica frente a una numérica. Esto lo voy sacando. Así vamos pasando ahora a lo que vendría a ser la parte y la última notebook que tendríamos dentro de este proyecto, el proyecto de estadística, el cual vendría a ser la notebook de correlaciones. Bien. Bueno, continuamos con el tema de correlaciones. Este es un tema bastante interesante, bueno, por lo menos a mí me resulta interesante, pero hay varios conceptos los cuales vamos a introducir de forma informal, porque lógicamente implica un análisis más matemático, ¿no? El cual carece sentido en este curso. Básicamente lo que quiero que quede de esta parte es el
el concepto de correlación y cómo medir este valor, ¿no? Cómo poderlo cuantificar. Bien, básicamente tal como dice acá, ¿no? Las correlaciones lo que nos indicarían sería hasta qué punto dos variables se encuentran relacionadas de forma lineal. ¿A qué nos referimos de forma lineal? Básicamente sería si una de las variables crece, implicaría que la otra crece o decrece, ¿no? ¿Cómo podemos esto cuantificarlo? Eso se cuantifica mediante el coeficiente de correlación que se denota, por lo menos acá está denotado con la letra R. Ustedes van a ver, según la bibliografía, le pueden dar otra denotación, ¿no? Y básicamente me indica que una correlación fuerte vendría a ser una correlación en la cual ese coeficiente sea igual a 1. Eso me indicaría que a medida cualquiera de las variables aumenta, la otra aumenta. Si ustedes ven acá, estos puntos están perfectamente alineados en una recta, ¿no? Luego, bueno, antes de continuar, el coeficiente de correlación puede tomar valores entre -1 y 1. Un valor estrictamente igual a 1 positivo me indica una correlación fuerte y un valor, disculpen, y un valor cuyo coeficiente sea igual a -1 me indicaría, ¿no? Lo que vendría a ser una correlación negativa, es decir, que si una de las variables crece, la otra decrece y viceversa. Bien, y un valor igual a 0, una correlación igual a 0, vendría a indicar que no hay ninguna relación lineal entre las variables que estamos analizando, ¿no? Bien. Entonces, ambas correlaciones, tanto para 1 positivo como para -1, son fuertes. Estamos diciendo, únicamente el signo nos indicaría, ¿no? En caso negativo, que si una variable crece, la otra va a crecer. El caso positivo, si una crece, la otra crece, nada más. Lo importante de acá es que hay que tener en cuenta que una relación fuerte no implica una relación causa y efecto, ¿no? Bueno, un ejemplo que se me ocurre sería pensar los alumnos de un determinado curso y nosotros empezamos a obtener los valores de las notas que estos obtienen, ¿no? Y dentro de esas comparaciones nos damos cuenta que si comparamos las notas que se obtienen contra la edad, vemos que los alumnos que tienen mayor edad dentro del curso tienen mejores notas. Entonces, podríamos concluir que hay una implicancia directa entre edad y notas. Es decir, el hecho de que yo tenga una mayor edad me implicaría una mejor nota. Bueno, puede ser, ¿no? Que en ese caso, al analizarlo, el factor de correlación nos puede dar uno o cercano a uno. Es decir, bueno, a medida que la edad aumenta, aumentan las notas. Pero no es una causa, ¿no? Es decir, una mayor edad no es la causa que se obtenga una menor nota, ¿no? No podríamos eh, concluir eso de entrada. Podrían ser otros factores los que estén afectando, ¿no? Entonces, básicamente esta vendría a ser la explicación a esto de acá, ¿no? No podemos establecer una relación de causalidad con este coeficiente, ¿no? No nos está dando esa información, sino que simplemente qué tan lineal es el comportamiento, ¿no? Bien, bueno, para arrancar a ver un poco de esto, va a ser algo bastante, bueno, por ahí sin entrar en mayor explicación, vamos a hacer ciertas importaciones, vamos a hacer uso de lo que vendría a ser una nueva biblioteca, ahora la mencionamos, pero bueno, vamos a arrancar importando NumPy. Adelanto que en la clase siguiente vamos a arrancar con NumPy, ¿no? Así como vamos a tener una clase de pandas y después una vuelta de rosca sobre las librerías de Seaborn y Matplotlib, ¿no? Algo estuvimos viendo ahora en Seaborn, pero bueno, después podríamos verlo un poco más. Bien, de Matplotlib voy a importar el módulo de pyplot, ¿no? Bueno, me estaría acá faltando pandas si quieren.
A ver que Pandas también tiene algunos métodos. Y también vamos a importar nuestro querido Seaboard. Y luego vamos a importar un módulo de Skylearn, si quieren. El módulo se llama Pre-Processing. O mejor dicho, el módulo que vamos a importar es Standard Scalar. El módulo Pre-Processing perteneciente a la librería Skyler. Bueno, este módulo, mejor dicho, la librería Skyler es también parte de lo que vendría a ser scikit-learn. Es una librería de Machine Learning de Python, ¿no? Pensada para Python. Nuevamente, no entramos más en detalle de eso. Vamos a utilizarlo y, bueno, para obtener lo que estamos buscando, ¿no? Después, seguramente en la parte de Big Data 2, espero que para el año que viene arranque, se le va a dar más hincapié a todo esto, ¿no? Pues justamente va a estar pensado más para Machine Learning, que es como correspondería a todo lo que vendría a ser ciencia de datos. Bien, bueno, habiendo importado toda esa parte, empecemos a obtener el coeficiente de correlación, que es el que habíamos dicho que nos va a permitir ver qué tan lineal es el comportamiento de dos variables, ¿no? Entonces, fíjense que antes de, oh, bueno, hagámoslo ahora, ¿no? Como para empezar a entrar un poquito en tema. Vamos a hacer uso de nuestro data frame de CARS depurado. Recuerden, lo habíamos usado para todo lo que había sido medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, nuevamente, la forma de importarlo, ¿no? Ya era directamente con el método readCSV de Pandas, o habíamos visto nuevamente que Seaborn nos tiene un método, ¿no? Entonces, acá es load dataset. Y ahora, como no estaríamos trabajando con un set de datos incorporado en Seaborn, tenemos que pasarle la ruta, ¿no? Y esta ruta vendría a ser data, perdón, es la otra barra, cars depurado.csv. Vemos que automáticamente nos lo sugiere, ¿no? Y más adelante vamos a trabajar con otro set de datos. Este set de datos es el set de datos de Iris. Este set de datos viene incorporado en lo que vendría a ser la librería de Seaborn. Y ahora vamos a ver de qué trata. Bien. Bien, no había corrido mi primer celda de código, ¿no? Me dice invalid syntax en la línea 5. Bueno, puede ser que la haya pifiado a la hora de escribir pre-processing import standard scalar. Bueno, lo copio tal como... Bien. Y nos realizó la importación, ¿no? Sin ningún problema. Había un problema de, quiero ver si volvemos para atrás, pre-processing, ¿no? Doble, bueno, copio y pego para que nos demos cuenta dónde podría estar el problema. Era en la cláusula form, ¿no? Esto es from. Bien, perfecto. Bien, y ahora, bien, acá hay un problemita, ¿no? Primero, está bien, este load dataset hace referencia a los data frame o a los datasets que ya vienen configurados, ¿no? Entonces, bueno, utilicemos lo de pandas. Después nos fijamos cómo poderlo hacer directamente con load
dataset, ¿no? Para indicar esto. Entonces habíamos dicho que el método para hacer esto era read CSV. Load dataset, ¿no? Bien. Queremos que, o quiero mostrarles qué es mi data frame 2. Y mi data frame 2 contiene información de lo que vendría a ser flores, ¿no? Tendría 4 columnas de valores numéricos, que básicamente lo que me contienen información del ancho y el largo del sépalo, una parte de una flor, y del ancho y el largo del pétalo. Y estos datos corresponden a 3 especies de flores, que son estas de acá: setosa, versicolor e virgínica. Vemos que de ambas especies de flores tenemos la misma cantidad de datos, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando también ahora para encontrar qué relación hay, por ejemplo, entre el largo del sépalo con el ancho, ¿no? Ya sea contra el ancho del pétalo o contra el largo del pétalo. Antes de proceder a trabajar con nuestro data frame de iris, que nosotros hemos nombrado con DF2, vamos a trabajar con nuestro data frame de cars depurados. Pero fíjense que ahora voy a redefinir mi data frame, perdón, ese era únicamente DF, cual defino según filtre, según filtrado que voy a hacer. Entonces, según el filtrado voy a llevar a cabo, recuerden que en mi data frame, el primero, si quieren pongámosle data frame 1, para diferenciarlo, data frame 1, son los datos del el set de datos de cars depurados, ¿no? Entonces, habíamos visto anteriormente que dentro de las columnas de mi set de datos teníamos el nombre del fabricante, ¿no? Y el modelo. Entonces, bueno, yo me quiero quedar únicamente con aquellos autos que me sean fabricados por Alfa Romeo, y además el modelo del Alfa Romeo que voy a analizar es el 156. Entonces, eso se lo indicábamos mediante una condición compuesta, ¿no? Mediante el operador IN o el operador ampersand, este símbolo, ¿no? Entonces, bajo la columna de nombre de fabricante, quiero que me lo filtre según Alfa Romeo. Alfa Romeo. Y también quiero que me filtre según la columna de modelo, nombre del modelo, mejor dicho, model name, según el modelo sea el 156. Bien, básicamente acá estoy sobreescribiendo mi data frame 1. Mi data frame 1 no está definido porque tal cual, yo le cambié el nombre sin haber corrido esta celda anteriormente, ¿no? Entonces vemos, bueno, en este caso nos está mostrando que por lo menos estaría vacío, ¿no? Vamos a explorar qué pudo haber pasado. Puede ser que le hayamos pifiado en algún nombre de la columna o algo parecido. Bien, el error está acá, ¿no? Es Alfa Romeo, no Alfa Romeo. Y ahora nos está diciendo el video índice. Bien, bueno, déjenme hacer algo. Básicamente copio y pego. Bueno, y aquí cambiamos por DF1, ¿no? F1. F1 y también, ¿no? Este tendría que ser de F1, ¿no? Bien, ¿no? De F1 apunta a cars depurado, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver si ahí nos dejan dar. Bueno, nuevamente no nos estaría mostrando ningún registro.
Bien, ahora nos fijamos por qué. Bueno, gente, ahí me está devolviendo el data frame según el filtrado. El error estaba por acá, a la hora de definir la primera condición de filtrado. Bueno, igual. Vemos que todos los autos que nos está mostrando corresponden al fabricante Alfa Romeo y al modelo de 156. Bien, bueno, este vendría a ser el data frame que he filtrado. Fíjense que ahora me voy a hacer una pregunta, ¿no? Quiero ver qué tanto incide el año en el cual fueron producidos esos autos. Fíjense que hay una columna de Year Producer y el precio, ¿no? Creo que era la columna de Price, que debería estar en algún lado acá. Price USD. Bien, bueno, hagamos una exploración ahora gráfica, si quieren. Veamos un diagrama de dispersión de estas dos variables. Y antes, si ustedes quieren, está bien. Sí, un diagrama de dispersión. Y voy a graficar en el eje vertical el año en el que fue producido el auto, sí, el año que salió al mercado, ¿no? Prácticamente, y el precio en el eje horizontal, ¿no? Y bueno, tengo que indicarle de dónde voy a obtener esto, ¿no? Va a ser de mi data frame 1, creo que era así. Data frame 1. Bien. Bueno, este vendría a ser el diagrama de dispersión. Entonces vemos que para los autos Alfa Romeo modelo 156 tendríamos este comportamiento. Pareciera, fíjense ustedes que no estamos hablando, tirando hipótesis, por decirlo así, ¿no? Pareciera que a medida que aumenta el año, pareciera que el precio aumenta, ¿no? Por verlo, ¿no? Hay una tendencia más o menos, una recta, por decirlo así, podríamos aproximarla para estos puntos, ¿no? Hablando, digo, ¿no? Sin completa rigurosidad. Ahora necesitamos obtener algún valor que nos diga esto, ¿no? Porque también no siempre es así, ¿no? Porque lógicamente, ¿no? Pongámonos a pensar un poco. Entre más nuevo sea el modelo del auto, eh, sería esperable de que el precio sea mayor, ¿no? Sacando o exceptuando aquellos de colección, ¿no? Sabemos que un auto de colección, a medida que gana más tiempo, el valor aumenta, ¿no? Hay otras variables también que inciden en esto, ¿no? Estamos hablando o sea, como primeras hipótesis, ¿no? Bueno, sería esperable que a medida que aumente el año, un auto más nuevo costase más, ¿no? Pero sabemos que no es únicamente esa variable que incide sobre el precio. Después podríamos tener el kilometraje, ¿no? A pesar de que sea un auto relativamente nuevo, por ahí el uso que le dieron fue demasiado exhaustivo y tiene demasiados kilómetros. Entonces eso baja la plusvalía del auto, ¿no? Y asimismo otros factores, ¿no? Factores que podríamos empezar a analizar. Pero bueno, ¿cómo podríamos sacar una conclusión que a medida, por ejemplo, nos quisiéramos preguntar, ¿hay alguna incidencia en el año de producción sobre el precio del auto? Estamos hablando siempre, ¿no? Para el fabricante Alfa Romeo y el modelo 156. Bueno, habíamos visto que la relación que estas dos variables tienen la podíamos cuantificar mediante el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, para esto, la librería de NumPy tiene un método para obtener este coeficiente y más de un coeficiente lo que nos va a devolver esta librería o este método va a ser una matriz donde cada elemento de esta matriz es un coeficiente de correlación. Pensemos una matriz como un arreglo bidimensional de números, ¿no? Acomodamos estos números en filas y columnas. Nos quedamos con eso. Entonces, en primer lugar, voy a definir una variable x que va a corresponder al precio,
Fíjense que de mi data frame 2, que está previamente filtrado según el fabricante, que sea Alfa Romeo, y el modelo que sea 156, ¿no? Entonces, de la columna de año de producción, voy a sacar, o mejor dicho, de mi data frame, voy a obtener, acá vendría a ser price, ¿no? Queremos seguir tal como lo hemos graficado. Vamos a ver después que esto es indistinto a la hora de obtener el coeficiente de correlación, pero bueno, seamos congruentes. Entonces, habíamos dicho que en mi eje X yo tengo graficado lo que vendría a ser el precio. Entonces, yo quiero esos precios almacenarlos, ¿no? En una variable X, en mi variable Y. Es similar, únicamente que voy a almacenar el año de producción, ¿no? Y ahora, estas dos variables de acá, quiero calcularles el coeficiente de correlación. Entonces, ese coeficiente lo voy a llamar core, si quieren, va a ser el resultado que me devuelva el método core coef de NumPy. Y como argumento, le tengo que pasar las variables de las cuales quiero calcular ese coeficiente, ¿no? Entonces, en primer lugar, este método, si ustedes se meten a la documentación, se van a dar cuenta que el método que utilizan es el método de Pearson para el cálculo del coeficiente. Nuevamente, eso no interesa más que para definir, ¿no? Bueno, estoy utilizando este método, ¿qué es lo que hace el método? Ir un poco a la documentación y decir, sí, está bien, me está devolviendo el coeficiente de correlación según este método, ¿no? Porque, bueno, esto vendría también a ser una parte de saber qué es lo que estamos haciendo en trasfondo, ¿no? Más allá que no comprendamos cómo es que opera directamente toda la lógica dentro de este método, ¿no? Bien. Y luego voy a imprimir. Habíamos dicho que nos va a devolver este método una matriz, ¿no? Es por eso que, bueno, acá voy a agregar un nuevo print acá abajo, donde me va a imprimir únicamente el coeficiente, o la matriz del coeficiente. Bien, price USD no está definido, claro, porque yo tendría que usar acá el data frame 1, ¿no? Bien. Y si ustedes ven, nos devuelve esta matriz de acá, que habíamos dicho que es un arreglo de números en filas y columnas. Bien, en la diagonal, estos valores, los valores que son correspondientes a 1, lo que nos indica es el coeficiente de autocorrelación de la variable consigo misma. Por definición, toda variable se correlaciona consigo mismo exactamente, ¿no? Por lo cual este valor es 1. El que nos interesa acá son aquellos valores que están fuera de la diagonal, son estos dos de acá, que si ustedes ven tienen el mismo valor porque es indistinto, ¿no? Uno correspondería al coeficiente de relación de x con y el otro correspondería al coeficiente de relación de y con x. Entonces vemos que este coeficiente de correlación es de 0,4. Habíamos dicho que para hablar de una correlación, ya sea positiva o negativa, es necesario que este valor nos dé 1 o cercano a 1. En este caso nosotros no podríamos inferir una correlación fuerte o completamente lineal entre estas dos variables. Es decir, no nos alcanza, ¿no?, para decir que a mayor o a un coeficiente de producción me va a corresponder un precio mayor. Bueno, con esto acá hemos también introducido el concepto de matriz de covarianzas. Vemos que acá nuevamente lo que nos está devolviendo es una matriz, ¿no? Una matriz de 2 por 2, es decir, 2 filas por 2 columnas, en la cual todos aquellos valores que no estén en la diagonal corresponden a de correlación de las variables que estamos utilizando, ¿no? Podríamos aquí tranquilamente también indicarle más variables, ¿no? Con eso, ahora vamos a entrar a ver el tema de matriz de covarianza. Y básicamente, la matriz de covarianzas nos permite, ¿no?, visualizar la correlación entre más de dos variables. Analizando cada una de sus combinaciones, ¿no? Bueno,
algo un poco más gráfico como para verlo. Entonces vamos a usar el data frame de Iris, ¿no? El cual habíamos dicho que tiene 4 columnas, ¿no? Estas columnas son ancho y largo del sépalo y también ancho y largo del pétalo, ¿no? Estaríamos hablando de 4 variables numéricas. Si quieren, esto habíamos definido como el data frame 2, son estas 4 columnas de acá, ¿no? La última columna es del tipo categórica, porque lo que me hace es clasificar según esta especie sea cetosa, versicolor o virgínica, ¿no? Bueno, hay un método dentro de mi librería Seaborn que se llama perplot. Y como argumento de perplot le paso el data frame que me interesa, ¿no? Habíamos dicho que era el data frame 2. Y lo que va a hacer este método, me va a graficar diagramas de dispersión y histogramas. Pues fíjense ustedes que para cada una de las 4 variables que yo estoy analizando, me las combina, ¿no? Me combina tanto el ancho como el largo del sépalo y también el ancho y el largo del pétalo consigo mismas, ¿no? Es decir, lo que yo acá estaría viendo, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo se comporta el largo del sépalo frente al ancho del pétalo, analizaría este gráfico, ¿no? Si quisiese ver siempre el ancho, el largo del sépalo, perdón, frente al largo del pétalo, vería este gráfico. Y así sucesivamente. Y si ustedes ven acá en la diagonal, me estaría mostrando un histograma, ¿no? Esto es porque yo estaría comparando el ancho del sépalo frente al ancho del sépalo, ¿no? Es decir, estaría comparando, este de acá, la variable frente a sí misma, una variable frente a ella misma. Por eso es que nos muestra este diagrama de distribución. Si ustedes quieren, hago un poquito de zoom out como para que veamos mejor. Pues básicamente lo que yo voy a interesar son, o lo que me va a interesar va a ser todos aquellos gráficos que no estén en la diagonal, ¿no? Esas son las combinaciones que voy a tener para analizar mi variable, incluso más allá de que estén fuera de la diagonal. Esto se conoce como una matriz simétrica. Entonces, en este caso, ¿no? Si le asociáramos un número, pero básicamente en la parte inferior, me podría quedar tranquilamente con la parte superior, es decir, con estos 6 gráficos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o con los de abajo. Si ustedes ven, se repiten, ¿no? Estos gráficos. Hay cierta simetría respecto a la diagonal. Y fíjense, más allá de todo esto, pareciera que hay datos que se agrupan, ¿no? Que se agrupan acá, por ejemplo. Hay como un cúmulo de datos, otro cúmulo acá, otro cúmulo acá. Hay este cúmulo medio aislado acá. Bueno, eso podríamos inferir que es debido al tipo de especie de flor que estamos analizando, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos ver eso también? Como para que nos demos cuenta. Bueno, haciendo siempre uso de nuestro método de perplot, yo podría pasarle, tal como acá nos indica, ¿no? Discriminar según especie. Haciendo uso de mi parámetro o de mi argumento web, podría indicarle la columna según la cual quiero que me discrimine, ¿no? Y esa va a ser species. Vamos a ver que lo que nos va a mostrar va a ser el mismo gráfico que hemos venido o que hemos visto anteriormente, lo único que ahora me discrimina por color según la especie, ¿no? Entonces vemos que efectivamente, ¿no? Estos cúmulos acá, estas agrupaciones que teníamos correspondían a una especie en particular. Por ejemplo, en este gráfico que estoy acá, este cúmulo a la izquierda de color azul correspondería a la especie de cetosa. Bien, todo muy lindo, ¿no? Esto de forma gráfica. Pero ahora yo quiero, de alguna forma, obtener cuál es la relación. Es decir, bueno, por ejemplo, para este gráfico de acá,
o este de acá si quieren, el gráfico que sería en la primera fila y en la segunda columna, yo estaría viendo el largo del sépalo frente al ancho del sépalo, ¿no? Ver qué correlación tienen, tanto el ancho del sépalo con su largo, si existe alguna correlación, ¿no? Es decir, si uno incrementa, el otro incrementa. Bueno, para eso habíamos visto que podemos hacer uso de lo que vendría a ser mi matriz de covarianza o mi coeficiente de correlación. Mi matriz de covarianza no es nada más que una matriz, es decir, un arreglo en filas y columnas, en donde me coloca, según las combinaciones de las variables que yo estoy utilizando, el coeficiente de correlación que le corresponde. Bueno, digamos en claro que acá estamos analizando 4 variables, ¿no? Ancho y largo del pétalo y ancho y largo del sépalo. 4 variables, por lo cual nosotros vamos a tener una matriz cuadrada de 4 por 4, es decir, de 16 elementos agrupados en 4 filas y 4 columnas. Similar a lo que vimos acá, ¿no? Solo que hoy lo que vamos a obtener va a ser números, o mejor dicho, cada uno de esos números va a corresponder al coeficiente de correlación. Bueno, ¿cómo hacemos para llevar a cabo esto? En primer lugar, yo quiero obtener las columnas de mi data frame. Entonces habíamos dicho que el data frame, si quieren agrando esto un poquito más, tiene un método, que este método es el de columns. Lo único que esto me va a devolver las 5 columnas, ¿no? Porque me va a tener en cuenta la última columna de especies. Yo necesito únicamente las 4 columnas. Esto directamente lo hago redefiniendo mi variable de columnas y tomando únicamente las 4 primeras. Esto se lo indico tal como recuerdan cuando obteníamos elementos de una lista, mediante el corchete haciendo referencia a las columnas que me quería llevar, traer. Bueno, acá si quieren le ponemos columnas por si da el caso que hay una palabra reservada por ahí dando vuelta, ¿no? Bueno, hay, porque es esta de columns, ¿no? Bien, luego lo que voy a hacer es instanciar un objeto del tipo estándar scalar. Este objeto básicamente lo que hace es, me toma todos los datos y básicamente normaliza su varianza. Lo dejamos ahí. No vamos a entrar más en detalle porque no tiene sentido. Entonces le voy a llamar a este objeto del tipo escala y únicamente vamos a instanciar este objeto, ¿no? Mediante el método constructor. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos visto clases? Esta era la forma, ¿no? Le estábamos indicando la forma de instanciar un objeto del tipo estándar scalar mediante el constructor. Y luego voy a crear ya directamente mi set de datos escalado, ¿no? Entonces, escala, mi objeto estándar scalar, tiene un método que es el método de fit transform. Este método fit transform le tengo que pasar como argumento las columnas. Y las columnas, recuerden ustedes que corresponden a las variables que yo estoy intentando estudiar, ¿no? Que eran las 4, ancho y largo del pétalo, ancho y largo del sépalo. Y después, bueno, puedo ver que me devuelve escalado, ¿no? Bien. ¿Dónde está? Acá. No. Bien. Y acá que me dice escalado, escala.b, transform.columns, ¿no? Bien, acá me estaría haciendo falta la referencia al data frame, ¿no? Vendría a ser data frame. ¿Cuál era? Era el 2, ¿no? Sí, 2. Porque quiero únicamente traerme ese data frame en columnas, ¿no? Bien, acá la forma para realizarlo, si quieren, antes de haber hecho esto de acá, es únicamente indicarle de columnas, tal como lo definió acá, quiero que me tome únicamente de la 0 a la 3, ¿no? Bien, ¿qué me dice?
Bueno, ahora fijamos cómo solucionar este temita. Pero bueno, tiene que ser referente a las columnas que quiero traer. Bien, el problema que estoy teniendo acá es básicamente el data frame al cual estoy apuntando, ¿no? Ese data frame no tenía directamente esta columna, la columna la cual estaba pasando, ¿no? Bueno, fijémonos ahora acá, ¿no? Acá arranca el problema. Yo necesito mi data frame 2, que es el que apunta a Iris, ¿no? Vendría a ser 2 también. Bien, ahí me estaría brindando esta matriz. Esta matriz lo que hace, como habíamos dicho, nos devuelve, ¿no?, la varianza normalizada para cada uno de los datos. Bueno, ¿qué queda por hacer? Básicamente lo que voy a obtener ahora es mi matriz de covarianzas. Para eso, existe un método siempre de NumPy, en donde yo puedo definir una variable, matriz comb, o cob, ¿no?, covarianza, y el método se llama .cob. Y como argumento tengo que pasarle mi objeto escalado transpuesto. Esa T indicaría la matriz está transpuesta, ¿no? Matriz transpuesta lo único que quiere decir es que he cambiado filas por columnas. Después, si ustedes quieren profundizar al respecto, tienen en internet más que información. Entonces, bueno, estaría obteniendo mi matriz de covarianza. Habíamos dicho que esa matriz es esperable que sea de 4×4, ¿no? Es de 16 elementos. Entonces vemos que efectivamente, bueno, acá creo que estaríamos teniendo un problema con lo que vendría a ser cómo especificar las columnas. Creo que le estaría pasando únicamente 3 columnas, ¿no? Porque vemos que es una matriz de 3×3. Bien. Bien, el problema que estamos teniendo acá, fíjense que son cosas que, bueno, uno se va dando cuenta. Y cuando utilizo, ¿no?, esta notación de acá, yo le estoy indicando que me vaya de la columna 0, o mejor dicho, de la lista esta de columnas, que me tome del 0 al 3. En este caso el 3 no está incluido, entonces me estaría tomando únicamente 3 columnas, ¿no? O 3 elementos de la lista, mejor dicho, el 0, el 1 y el 2. Acá tendría que colocarle 4. Y vemos que efectivamente ahora sí. Acá no estábamos teniendo en cuenta la última columna, ¿no?, que correspondía, bueno, quiero ver si tengo acá, correspondía a esta acá, la puedo ver al ancho del pétalo, ¿no? Estaba faltando esa. Entonces, bueno, acá estaríamos teniendo nuestra matriz de covarianzas. Habíamos dicho que los valores que nos interesan son aquellos que están fuera de la diagonal, ¿no? Y que nos podíamos quedar únicamente, por ejemplo, con la parte superior, ¿no? Con estos 5 valores, por ejemplo. Bien, vemos que hay valores más o menos cercanos a 1, ¿no? Hay otros que están un poco más alejados, hay valores negativos. Bueno, ¿cómo podríamos ver eso de forma gráfica? Como para, por ahí se nos vuelve más fácil verlo así, ¿no? Tenemos nuestra matriz de covarianza, ¿no? Bueno, sí, esto, si quieren lo movemos acá. Y aquí, tal como lo mencionaba, obteníamos una matriz de 4 filas y 4 columnas. Si quieren, como para seguir un poco el documento, corro esto de acá, no me va a mostrar nada, y me imprimo acá, ¿no? Aquí encontramos bla bla y todo lo que quieran mostrar. Luego, vamos a generar un mapa de calor. Este mapa de calor va a ser un cuadrado, el cual va a estar dividido según las variables que estamos analizando. Es decir, va a ser un cuadrado que va a tener 16 divisiones. Bueno, para eso hacemos uso del método figure de mi módulo pyplot. Recuerdan que lo habíamos importado como PLT. Y acá dentro de este método le podemos pasar como argumento el size o el tamaño de la figura, ¿no? Por ejemplo, que sea 9×9. Vamos a hacer el de un cuadrado. Y después podríamos hacer mapa calor.
va a ser sns.hit, es decir, el método de mi librería de Seaborn va a ser hitmap. Y como argumento a este hitmap le voy a pasar lo que va a ser mi matriz de covariance. Pero fíjense que yo le estoy pasando como argumento una matriz, ¿no? Un arreglo de 16 elementos. En sí es un arreglo de NumPy, ¿no? Ya lo dice. Bien. Voy a indicarle, fíjense que hay bastantes decimales, ¿no? Que quiero que me trunque 2 decimales nada más. Eso se lo indico con esta notación, 2.f. Y después del punto yo me extiendo 2 flotantes, ¿no? O 2 cifras decimales. Tiene también hacer las divisiones, square igual a true, que me muestre una barra con las diferentes escalas de color, que me muestre también las labels, true. Y acá, si ustedes quieren, como las etiquetas que va a tener va a ser según, fíjense, hagámoslo así nada más. Bien, me dice invalid syntax, line 3. Acá donde lo estoy pifiando. Bien, fill me dice que no está contenida porque es fixed size. Bien, básicamente lo que me estaría mostrando sería la misma matriz está acá, únicamente que con colorcitos, ¿no? Entonces vamos a agregar un último parámetro, o 2 últimos argumentos, quiero decir, que va a tener las etiquetas que se van a mostrar en cada uno de los ejes. Esto lo hago pasando como argumento xticks en whiteticks labels, que son esto de acá, lo copio y lo pego para no estarlo escribiendo. Fíjense que tiene, ¿no?, como etiqueta cada una de las variables que estamos analizando. ¿Qué va a cambiar esto? Es que en lugar que aparezca este 0 acá, este 1, este 2 y este 3, que vendría a ser la fila en la que estoy, ¿no?, el índice de la fila y la columna, me va a aparecer estas etiquetas. Bien. Acá podríamos haber puesto, ¿no?, ancho del pétalo, en español. Y fíjense que habíamos dicho que todos los elementos de la diagonal era esperable que tuviesen una correlación igual a 1, porque una variable correlacionada consigo misma es 1, ¿no?, por la definición. Ahora, ¿qué otras variables muestran una correlación cercana a 1 o, ¿no?, poco cerca a 1? Fíjense qué pasa entre la longitud del pétalo y la longitud del sépalo. Fíjense que tiene una correlación de 0,88, ¿no? Y bueno, fijémonos acá. Esta es la más cercana a 1, ¿no?, que no están dentro de la diagonal. Es la correlación entre el ancho, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces podemos acá, ¿no?, decir, bueno, esta correlación es 0,97. Hay una correlación bastante fuerte entre el ancho del pétalo y el largo del pétalo. Eso quisiera decir que si el ancho aumenta, es esperable que también su longitud aumente, ¿no?, siempre del pétalo, estaríamos hablando. Bueno, básicamente, ¿no?, esto por ahí podría resultar un poco, no sé si intuitivo, ¿no? Es decir, bueno, si el largo del pétalo aumenta, el ancho también, ¿no? Bueno, no tendría por qué ser así también, pero bueno. Que acá de forma similar, ¿no? Este 0,88 corresponde a este de acá. Habíamos dicho que esta matriz es simétrica respecto a su diagonal. Bueno, esta sería la forma de darnos cuenta si nosotros quisiéramos ver qué tan lineales son estas dos variables, ¿no? Habíamos visto que la que muestra una relación de mayor linealidad iba a ser el ancho del pétalo con su largo, ¿no? Después le seguiría lo que vendría a ser el largo del pétalo con el largo del sépalo, ¿no? Tiene una correlación de 0,88. Y hay correlaciones negativas también, ¿no? Bueno, con esto cerramos la parte de correlaciones. Ven que es una parte interesante porque
Básicamente nosotros teniendo dos variables, las cuales son aleatorias, ¿no? Y podríamos, ¿no? Querer tener qué tan relacionadas están, es decir, qué tanto es decir, si una aumenta, qué tanto aumenta la otra, ¿no? Esto lo podríamos pensar con otras cosas, ¿no? Con otras variables a analizar también. Por ejemplo, si qué tanto implica, ¿no? El aumento de una frente al aumento de la otra. Bien, todos estos son recursos que nos permiten lo que vendría a ser un análisis sobre los datos, ¿no? Caso análisis del tipo más analítico, ¿no? A obtener estos coeficientes de correlación. Bueno, espero esta parte les sirva. Ahí, más allá de que les interese o no, básicamente lo que quiero que se lleven de estas dos últimas notebooks es la parte de visualización para un análisis explorativo primario, es decir, o en primera instancia, es bastante importante, nos permite realizarnos preguntas y además formular hipótesis las cuales después se pueden corroborar o no. Por ejemplo, habíamos visto eso frente al precio del auto y lo que vendría a ser el año de producción, ¿no? Habíamos visto que no podíamos concluir nada porque este factor de correlación tendría que ser más cercano a uno como para decir que realmente que el año sea más reciente implicaría un aumento en su precio, ¿no? Entonces, después, este análisis que hemos hecho visual al inicio, análisis explorativo, haciendo uso de Seaborg, le damos un poco más de peso, ¿no? Un poco más de fundamento haciendo uso de un análisis analítico, utilizando la herramienta de correlación, ¿no? O autocorrelación, o la matriz de covarianza. Esto sería si nosotros quisiéramos darle más peso a las hipótesis que hemos realizado, ¿no? Bueno, por el momento sería esto todo. Arrancaríamos la próxima clase con la librería de NumPy. Va a haber otro proyecto directamente destinado a NumPy. Y continuaríamos después con lo que vendría a ser Pandas. Y por último, como les había dicho, habría una vuelta de rosca sobre estas librerías, la de Seaborg y de Matplotlib. Bueno, espero tengan un buen fin de, que descansen mucho y nos estaríamos viendo la próxima clase. Un abrazo grande.